Gracias, presidente. Buenas tardes. Yo quería empezar hablando del efecto Matilda. Se trata de invisibilizar los logros científicos de las mujeres, muchos de ellos adjudicados injustamente a los hombres, que no hacen más que reforzar el estereotipo que afirma que si las mujeres no están presentes en la ciencia es porque no tienen capacidad o porque no tienen talento. De esto va justamente la moción que ustedes presentan, de cómo ustedes pretenden impedir usar la educación para acabar con esa desigualdad estructural que padecen las mujeres. Se quejan en el texto de que en el Real Decreto se cite la igualdad de género en 15 ocasiones. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que solo nos faltan 28 para igualar la insoportable cifra de 43 mujeres asesinadas en manos de la violencia machista, contra lo que ustedes no son capaces de decir ni mu. No es ideología, es pedagogía. ¿Saben, por ejemplo, que solo el 5% de las niñas en España quieren ser científicas? Se trata, en definitiva, de educar en igualdad y para la igualdad, un concepto que a ustedes les queda bien lejos. Afirman que se rebaja la calidad educativa. Cambiar lo memorístico por el aprendizaje continuado no es devaluar la educación. ¿Saben lo que es devaluar la educación? Aplicar recortes educativos como los que ustedes hacen junto al Partido Popular en Andalucía, en Murcia o en la Comunidad de Madrid, despidiendo a miles de docentes. Eso sí que es rebajar la calidad educativa. Y, leyendo la moción que ustedes presentan, he llegado a la conclusión que a ustedes la educación, la historia, la filosofía, las matemáticas les importan bien poco. Ustedes solo hablan de educación si sirve para desgastar al Gobierno, a las mujeres y también a la igualdad. No en vano, la tinta que escribe sus propuestas educativas es la de la Fundación Franco o la de Hazte Oír. Esos son sus referentes educativos y para esos dos lobbies ideológicos retrógrados y antidemocráticos trabajan ustedes. Bueno, lo de trabajar es un decir. No lo digo por los 15 minutos escasos que viene cada pleno el señor Abascal, ni tampoco por las ilegalidades que comete el señor Espinosa en contra de sus trabajadores. Lo digo porque ustedes podrían haber aprovechado esta moción para hacer alguna propuesta en positivo, como estamos trabajando, por ejemplo, desde Unidas Podemos en Comú Podem. Más filosofía. No tenemos bastante con recuperarla en bachillerato, hay que hacerlo también en la educación secundaria. Fomentar la presencia de las mujeres en la literatura. No puede volver a pasar, como pasó en el 2019, que solo el 32% de los títulos publicados fuesen de autoría femenina, o introducir la memoria histórica también en las aulas, porque tiene usted razón, señor Clavel, es importantísimo estudiar el pasado de este país, pero aquellos tiros que hay ahí arriba también forman parte de la historia de este país y ustedes la quieren expulsar del currículum educativo de nuestros centros. Y la memoria histórica, señor Robles, es fundamental para discernir lo que está bien, que es el régimen legal y legítimo de la República, de lo que está mal, un golpe fascista, ilegal e ilegítimo que acabó con el futuro de este país. Y a mí, sinceramente, no me sorprende que ustedes se enfadaran tanto ayer cuando el señor Zelensky citó al bombardeo de Guernica como un ejemplo de crimen contra la humanidad. No les vendría mal precisamente a ustedes algunas clases de historia, pero claro, yo me pregunto, ¿qué es lo que ha aportado Vox a la educación en este país? Pues miren, una consejera tránsfuga para la región de Murcia, un PIN parental que ni siquiera sus socios van a aplicar por delirante, o ayudar a la presidenta Ayuso para que acabara con la financiación de las escuelas infantiles de 3 a 6 años. Ustedes no necesitan las escuelas públicas, tienen a sus escuelas elitistas y sexistas. Los trabajadores de este país sí que la necesitamos, pero yo les digo, si el señor Espinosa hubiera ido a una escuela pública, a lo mejor sabría en qué ventanilla se tienen que pagar las deudas con Hacienda. O, por ejemplo, si
la señora Olona hubiera ido a una escuela pública, hubiera aprendido a leer el Estatuto de los Trabajadores y a saber que en España el derecho a la jornada laboral está vigente desde el 1919. Señoría, debe terminar, por favor. Acabo, presidente. Así es que, señorías de ultraderecha, usted, señor Robles, no se ha equivocado de partido, está en el partido que le toca, en el partido de los ricos. No se puede sorber y soplar a la vez, que es lo que hacen ustedes. Gracias.